día a todos, ¿cómo les va? Vamos a dar inicio a una nueva sesión de Glaucomix. La idea de hoy es presentar un caso clínico de la práctica diaria bastante habitual y un poquito charlar a ver cómo encaramos este tipo de casos. Lo va a presentar la doctora Wiji Wong, que es jefa de residentes del Centro Oftalmos. Así que le paso la palabra a ella. Em, ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Se ve Se bien? escucha y se ve perfecto. Bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Willy Wong. Más que nada, antes que nada, agradecer por el espacio. El día de hoy traemos un caso titulado Cuando la papila no ayuda. Nos derivan una paciente femenina de 32 años con antecedente de LES en tratamiento con hidroxicloroquina. Al momento de la consulta, ella lleva un tratamiento de 200 miligramos día por 2 meses y es derivada por otro profesional indicando que tiene estudios oftalmológicos alterados. Vale recalcar que no tiene antecedentes patológicos personales ni familiares de importancia. Al examen oftalmológico vemos que tiene una agudeza visual sin corrección de 20/20 en ojo derecho y de 20/20 en ojo izquierdo, una presión de 17-16 milímetros de mercurio y sin otro hallazgo positivo al examen. Ante esto, lo primero que nos planteamos es descartar un cuadro de toxicidad por hidroxicloroquina. Recordando un poquito, esto se debe al acúmulo de esta sustancia fijándose a diferentes niveles, como son las células ganglionares, fotorreceptores, ALPR y tejido uveal. Existen ciertos factores que predisponen a que uno pueda desencadenar un cuadro de toxicidad, pero en este caso nuestra paciente no cumplía con ninguno de ellos. Por otro lado, podrían presentar síntomas como escotomas, nictalopía, fotopsias, visión borrosa, halos, constricción del campo visual, pero nuestra paciente era totalmente asintomática. En caso de ser asintomático, podríamos pensar igual, detectar ciertos hallazgos como el depósito en el epitelio corneal, pigmentación moteada perimacular, alteración del brillo foveolar. Sin embargo, tampoco encontramos ninguna de estas alteraciones. Ante esto comenzamos a chequear un poco el tema de los exámenes. Vemos que se trata de una paciente, recordando que es una paciente joven, que tiene alterado el grosor de capa de fibras y, bueno, más que todo está borderline, y se trata de una papila que es asimétrica, pero de un tamaño normal. Vemos también que la excavación es bastante pequeña, de un 0,05 en ojo derecho y 0,04 en ojo izquierdo. Vemos también que se encuentra alterada la capa de fibras nerviosas en ambos ojos. Entonces, ante esto de acá, quisiera preguntarles qué podrían estar sospechando, qué parece que tiene la paciente, hacia dónde nos podríamos orientar. No, ¿Qué cosa? ¿Se escuchó? Sí, sí, todo perfecto. A ver, lo primero que uno tiene que pensar en estos casos es, obviamente nos falta información, que supongo que nos la vas a dar en un ratito, pero eh, siempre nos pasa como cuando hacemos consultorio de la especialidad que cualquier estudio de papila alterado es o parece glaucoma hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Entonces, un poco, al primer especialista que esta chica fue a ver es a nosotros, con lo cual tenemos que empezar a buscar a ver si realmente pensamos, dame un sospechamos mate. que esta pasa. Em, Dame un mate igual. Perdón, yo ahí te voy a agregar un comentario. No te escucho, ¿qué? Espera, ¿hay alguien puede silenciar a la persona que no está silenciada? ahí voy. Soledad, mira, no, que yo quiero disentir por ahí en eso de que ante una falla o no sé cómo dijiste, en el nervio óptico, en este caso representado por OCT, pensamos en glaucoma hasta que se demuestre lo contrario. La verdad es que No, creo que yo sí, no, vos lo dijiste. Yo no, digo, en general se piensa eso. Alguien pide un OCT, esta chica, nosotros sospechamos que le pidieron estudios, como a veces hacen, le piden OCT a todos los pacientes que toman hidroxicloroquina,
por una cuestión de la supuesta toxicidad, y le ven un OCT papilar alterado y nos lo mandan a nosotros por las dudas, por si tiene glaucoma. Yo no digo que sea eso, digo que es como un... Yo lo primero que pienso en un OCT así, si no veo el nervio, por ahí es, o sea, entre millones de artefactos posibles, Eso. vaya la segmentación, veo una simetría llamativa de 1,88 versus 2,60, que quiero ver si es real o si es una atrofia peripular o qué es lo que está agarrando. Acá no veo ni siquiera por dónde está pasando el escaneo, a ver si está bien segmentado o no. Es decir, Bien. y no tengo foto de nervio como para comparar, digamos. Yo si veo esto solo a mí, no me aporta nada. No, a mí tampoco, por eso, pero un poco la idea es empezar con ese mensaje, ¿no? Que digo, un estudio papilar alterado para muchos colegas es el glaucoma hasta que se demuestre lo contrario. Y es un poco la idea. Ahora la idea, vamos a avanzar un poco y vamos a ir viendo los estudios y el resto del examen, como para ir entendiendo que no es no es un caso tan raro este tampoco, ni tan difícil, ¿sí? Dale. Bueno, perfecto. Seguimos. Entonces, esto era más o menos como la entrada. Acá vemos el estudio completo. Acá podemos ver que directamente no vemos que haya excavación, vemos que hay un engrosamiento de la capa de fibras alrededor, pero no tiene una distribución clara. Y podemos encontrar estas imágenes, no sé si se ve el puntero, o si puedo marcarlo, ¿se nota? Se ve, se ve. Se ve perfecto. Con Ok, bueno, se ven estas imágenes que son hiporreflectivas, que generan cierto grado, acá no, luego se podría ver mejor con otro tipo de estudio, pero que generan cierto grado como de sombra posterior. Entonces, quizás con esto ya podemos tener una mayor sospecha diagnóstica en nuestro paciente. Acá podemos ver lo que es el campo visual, vemos que se encuentra una alteración que se condice con los hallazgos a nivel de la capa de fibras nerviosas. Un azote macular dentro de parámetros normales. Y así es como nosotros logramos ver lo que es el fondo de ojos del paciente. Vemos que es una papila que no tiene los bordes tan nítidos, tampoco es compatible con un edema papilar, pero no están muy nítidos los bordes, no se ve excavación. Se ven unas imágenes un poco nodulares, amarillas, no son tan evidentes y quizás la imagen no está muy clara, pero es una imagen sospechosa. Ante esto de acá nos dirigimos a pedir una autofluorescencia y encontramos este hallazgo bastante característico que nos orienta mucho a lo que sería el diagnóstico. En este caso encontramos estas imágenes nodulares hiperautofluorescentes en ambas papilas. Se puede ver acá, no siempre se pide, pero en este caso estaba un TAC donde podemos ver a nivel de la papila estas imágenes hiperdensas que corresponderían al contenido cálcico de la estructura, ¿sí? Entonces, ante esto de acá, podemos plantearnos, estamos ante un caso de glaucoma, estamos ante un caso de Drusen, es una coexistencia de ambas, ¿cómo podríamos seguir? ¿Cómo le haríamos el seguimiento a este paciente? Más que nada el panel, si es que han tenido este tipo de casos, cómo lo manejarían. ¿Alguien ha tenido Eh, este tipo de yo casos fui, sí, de Drusens? Sí. yo tuve muchos, la verdad ahí en Yofa hay un montón con drusen de papila. Por lo general suelo controlarlos, pedirles alguna curva de presión para ver si en algún momento hacen algún pico de presión, como para poder relacionarlo un poco más con el glaucoma. Pero por lo general yo los controlo, suelo pedirles TAC si sospecho el drusen, porque tengo la posibilidad siempre que el paciente me lo permita. Y también les pido ecografía, que por suerte tenemos grandes ecografistas ahí en Yofa que también nos ayudan un poco al diagnóstico. Eh, pero por lo general lo sigo, le puedo pedir una curva de presión como para ver si en algún momento algo más me aporta y no mucho más. Pero han Sí, tenido este tipo de Drusens con un daño o sea, solamente por el daño en sí, de la capa de fibras y del campo visual. Si uno mira solo eso y no mira el resto del estudio, y te sacas de encima que el paciente por ahí tiene 32 años y tiene una presión normal, la verdad que son estudios muy, muy sospechosos de un daño es glaucomatoso por la igual era distribución. repetido.
ese campo visual era repetido, el daño era real, comprobado, fue un primer campo visual que se hacía. Sí, Creo que era el tenía dos primero. campos. No, no, A tenía ver, tenía dos realizados. Dos realizados donde el defecto se repetía, era consistente y reproducible. Sí. Eso está bueno mostrarlo. Este, yo siempre que tengo, digamos, patología del nervio óptico que hace dudar con respecto, que por supuesto que imita un glaucoma o simula un glaucoma, lo que me gusta hacer es verificar. Por lo general, las patologías que imitan glaucoma son estacionarias y el glaucoma es progresivo. Entonces, lo que uno hace es evaluar en el tiempo si hay una parte que va cambiando o progresando, por ahí uno lo puede adjudicar más a un glaucoma y lo que no es estacionaria. Otras veces hay miopías progresivas, por ejemplo, que también progresan como progresaría un glaucoma y resulta muy confuso, pero ahí es donde hay que mirar, bueno, todas las piezas y tratar de ver si hay algo que uno pueda adjudicar a un aumento de la presión o al agonio, cosas que me puedan indicar que está sucediendo a causa del glaucoma y no por la otra patología, porque muchas veces pasa que se nos pueden suceder dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, lo primero, por supuesto, es controlar y tratar de tener una película a lo largo del tiempo, más que una foto en una única visita, ¿no? Y ver cómo se está comportando ese nervio a lo largo del tiempo. Y bueno, también creo que dijo recién Sofi, pedir una curva y demás para ver si uno no, qué sé yo, si solapadamente está viendo picos o cosas que justifiquen más el glaucoma y que pueda llegar a haber una progresión a causa de eso. ¿querés seguir con el resto y después charlamos con el resto? Bien, sí. Bueno, acá iba a hablar un poco acerca de lo que es el drusen del nervio óptico. Son depósitos acelulares en la cabeza del nervio óptico, más que nada a nivel prelaminar. Se deben al acúmulo, corresponden al acúmulo de polisacáridos y proteínas que se deben al metabolismo axonal, ¿sí? Se ha visto que estos se encuentran en un 0,4 a un 3,7 de la población, predominantemente de forma bilateral y más que nada en lo que son mujeres, ¿sí? Se ve que estadísticas actuales dicen que hay 145 millones de individuos, pero ve que para el 2100 se van a encontrar 188 millones de individuos, es decir, va en aumento y aún no hay un claro manejo sobre estos casos. Existen dos ¿Vale? variables. ¿Hay alguna razón por la cual uno piensa, proyecta que van a aumentar? Supongo que es por la capacidad de detectarlos, por el screening. Sí, ahora más que nada, ahora lo vamos a hablar, pero habla de otro, por ejemplo, el uso de lo que es la EDI-OCT, que permite ver más los drusen que son profundos, que antes por ahí no se podían ver, o una OCT normal no salen a la vista. Entonces, más que nada por el diagnóstico, sí. En cuanto a las variantes, se habla de dos, los que son el druce visible o superficial y el druce profundo o enterrado. Este aquí, el profundo es más frecuente en personas jóvenes y se caracteriza porque a lo largo del tiempo suele volverse más superficial. En su principio lo único que genera es como un borramiento de lo que son los bordes de la papila y de la excavación, pero luego se vuelven más superficiales y más característicos con la imagen que todos conocemos. Se ha visto que hay una asociación con otras enfermedades y más que nada siempre está la polémica con el tema del glaucoma, de poder diferenciar uno entre el otro. Pero aparte de esto se ha visto que pacientes que tienen drusen de nervio óptico tienen más incidencia de glaucoma en sí que la población normal. Acá tenemos la clasificación de Rho, donde podemos ver diferentes imágenes. En imagen A se trata de un drusen más profundo, enterrado. Como les decía, simplemente se ve más que nada el borramiento de los bordes, los vasos se ven bien. En el caso B, C y D son drusen más superficiales, también C y D que van aumentando en cantidad. Ya podemos ver esta imagen más característica como nodular, amarilla, irregular. Que serían casos más notorios, ¿no? Al fondo de ojos.
En cuanto al diagnóstico, existen diferentes herramientas que se pueden utilizar. Una de ellas es la ecografía, por ser muy fácil de utilizar y no ser tan invasiva, donde podemos ver estructuras redondas altamente reflectantes, como podemos ver acá, que generan una sombra acústica posterior. Sin embargo, este tipo de estudio pierde su capacidad su tasa de detección en caso de que sean drusas enterradas o más profundas, ya que no serían fácilmente detectables. Otro de los estudios que se pide es la TAC, como vimos en nuestra paciente, se ve fácilmente el drusen calcificado, pero no se recomienda de rutina para, para hacer el diagnóstico. Y algo que es muy útil y de gran ayuda, característica, es la autofluorescencia, donde podemos ver esta tinción nodular sobresale de forma irregular, esta hiperautofluorescencia, que también puede acompañarse de un retraso en el llenado de la coriocapilar peripapilar. En cuanto al campo visual, vemos que se encuentran alteraciones predominantes a nivel inferior nasal, más que nada, y temporal. En cuanto a algunos estudios, se ha visto que el área de perimetría, en el caso de pacientes con drusen, se vio que disminuyó un 27% versus una disminución del 12% en personas simplemente debido al envejecimiento normal, ¿sí? Es decir, fue mucho mayor en pacientes que tienen drusen a que lo que se espera de la evolución natural. También estudios dados por Lee muestran que los pacientes tienen alteraciones en el campo visual. En un 48% él reporta que están normales, pero en un 30% muestra que se ven hallazgos como una mancha ciega agrandada, se encuentra en un 22% de efecto arqueado, un estrechamiento concéntrico. Y en el caso de los drusen más profundo, estos fueron menos sintomáticos, por así decirlo, en cuanto al campo visual. Los efectos fueron menos del 6% de los casos. Bueno, y en cuanto al gol estándar, acá tenemos lo que es la tomografía, pero especialmente lo que es la EDI-OCT, que nos daría mayor sensibilidad en el caso de drusen más profundos o enterrados. Como podemos ver acá, bueno, esta es una tomografía normal, vemos las imágenes hiporreflectivas, que lo característico es que tienen estas líneas hiperreflectivas que limitan el margen anterior, y hacia posterior no se ve por la sombra que produce, generando un bloqueo del paso, pero también se debería ver en el margen posterior esta línea hiperreflectiva. Y bueno, lo característico, el adelgazamiento localizado de la capa de fibras, que se encuentra más relacionado con la zona donde se encuentran acumulados los drusen. Se vio también que de gran ayuda es utilizar, y de forma más sensible y mejor correlación, es lo que es la capa de células ganglionares. Y también en algunos casos se utiliza la OCTA para ver la atenuación del plexo capilar superficial. Acá sí tenemos lo que es una imagen de EDI-OCT y la OCT normal, como para mostrar el contraste. Podemos ver estructuras más profundas. Acá marcada con esta estrellita amarilla podemos ver una drusa superficial bastante grande con un núcleo hiporreflectivo y la línea hiperreflectiva anterior. Y a esa posterior es característico estas líneas hiperreflectivas horizontales que se pueden lograr ver. Esto corresponde a vasos sanguíneos que quizás por ahí podrían generar alguna duda entre las dos, pero se caracteriza porque tiene toda esta atenuación posterior. Y estos POMs son masas ovoides peripapilares hiperreflectivas. Pero se ha visto que se encuentran mucho relacionado en casos de drusen, pero no es específica del drusen, y corresponde más o sea, habla de distensión de los axones y apiñamiento de los axones. O sea, puede presentarse en estos casos y verse acompañando al cuadro del drusen, pero no es característico o exclusivo de este. Acá vemos otra imagen, vemos los drusen, la OCT normal, y acá, al hacer el AD OCT, logramos ver, por ejemplo, aquí sí aparece lo que sería este drusen más profundo, que antes no lo lográbamos observar con una OCT clásica. Entonces, acá tenemos ciertos desafíos. Quizás nuestro caso fue bastante claro porque era una paciente joven, las presiones estaban dentro de lo normal, no era una miope alta, o sea, no había mucho
con qué tener que diferenciarlo, pero bueno, no siempre todos los pacientes son así y en este caso de que tengamos pacientes que sí pueden generar más controversia al diagnóstico y que tengan una coexistencia de drusen y glaucoma, ahí es donde radica el problema, porque son entidades diferentes pero producen un daño similar en el campo visual. Y según Gripo, este daño en el campo visual es mucho más prevalente si el paciente tiene esta combinación de la presencia del drusen junto con hipertensión ocular. Se ha visto que esto, a pesar de que se lo describe como una entidad asintomática, benigna, se ve que hay alteración en el campo visual en un 51% en niños y hasta un 75% en los individuos en general. Otro de los problemas que podríamos tener en el caso de que sea un drusen que te produce sintomatología es luego ver o plantearte cómo hacer el seguimiento, ya que de por sí va a estar alterado todas las herramientas que utilizamos, empezando con la papila, no vamos a tener esa ayuda clínica diagnóstica, y además vamos a tener alteraciones en lo que es la capa de fibras nerviosas, del campo visual, capa de células ganglionares, es decir, no hay algo con lo que uno pueda decir con seguridad hacia dónde va o diferenciar si es una entidad o la otra. En cuanto al tratamiento, eso también es polémico. Se ha visto que en los casos que esté asociado el drusen con presiones un poco más altas, se opta por bajar la presión translaminar, y para eso se utilizan diferentes métodos, desde utilizar tratamiento antiglaucomatoso tópico hasta métodos más invasivos, como se intentaba inclusive la fenestración de la vaina del nervio óptico sin éxito alguno, claro. Entonces, ¿qué muestran los estudios de todo esto? Este estudio, realizado, es un estudio comparativo, realizado en el año 2008 por Tomás Gripo, se enfocó un poco en esto, en la combinación de tener drusen y hipertensión ocular y cómo esto afecta al campo visual. Entonces, lo que hizo fue, de una base de datos de pacientes, dividió en dos grupos, sujetos que tenían hipertensión ocular y los que no tenían hipertensión ocular, y llegó a las siguientes conclusiones. Primero que ambos grupos tenían alteración del campo visual en su mayoría, y se vio además que el grupo que tenía hipertensión ocular en un 90% tenían alterado el campo visual, mientras que el grupo que tenía presiones normales en un 66,6% tenía alterado el campo visual. ¿Sí? Además categorizó y organizó algunas variables para ver si eran de riesgo, y se dio cuenta que aquellas drusas que son más grandes y mayor cantidad, o drusas en grado 3, tenían más riesgo se vio que tienen un odds ratio de 9,7 veces más, y también que las personas con hipertensión ocular tienen un 6,6, tienen un odds ratio de 6,6. Entonces, él llega a la conclusión y recomienda que todos los ojos que tengan drusen en el nervio óptico asociado con hipertensión ocular sean tratados para reducir la PIO. Y esto es particularmente cierto para ojos con una mayor cantidad de drusen, ¿sí? Este es otro estudio. Este es más reciente, realizado en el 2022, diciembre del 2022, que se basa un poco siguiendo la línea de Gripo sobre controlar las presiones en el caso de drusen. Lo que hacen es una revisión de unos casos de pacientes. Se hace el seguimiento de 6 pacientes a lo largo de 40 meses aproximadamente, y son pacientes que algunos vienen con presiones, acá está más detallado cada caso, pero son pacientes que vienen con hipertensión ocular, otros ya vienen con diagnóstico de glaucoma, y le hacen el seguimiento. Uno de ellos simplemente lo siguen, lo observan y ven que no hay progresión. Sin embargo, en el resto de pacientes se ve que hay una progresión inicial, toman una medida activa, ya sea con tratamiento antiglaucomatoso, en otros se aplica láser, inclusive se llega a tratamientos quirúrgicos como una trave, logrando disminuir la presión intraocular. En un promedio hablan de que bajaron un 40,3%, y de esta manera se vio que ya no hubo progresión en el daño tanto en lo que es el campo visual y capa de fibras nerviosas. Entonces, ese estudio básicamente lo que hace es resaltar la coexistencia de hipertensión ocular con drusen, y sugiere que el tratamiento de la hipertensión ocular en un paciente con drusen es una opción terapéutica razonable para reducir el riesgo de progresión del daño. Pero aún así debate y está consciente que al día de hoy
no es muy clara la eficacia de la reducción de la PIO en pacientes con drusen, más que nada en pacientes que tengan presiones normales. Realmente busqué bastante lo que es la bibliografía y no hay mucha revisión bibliográfica o estudios de alta calidad científica. Digamos, era más que nada presentaciones de casos, estudios retrospectivos, no hay mucho que se pueda decir con claridad. Aquí algunos de los que encontré, pero ya, como les digo, son casos que presentaban y acá puse más o menos las conclusiones que se llegaban entre todos. Lo que ya sabemos un poco que no se sabe bien si estos cambios en el campo visual se deben a la presencia del drusen en sí o al glaucoma. No se sabe por qué este drusen produce daño en el campo visual. Se le otorga un poco la explicación de que es un daño axonal y se debe a la pérdida de las capas fibras nerviosas. Resalta en todos los casos, eso sí, lo que es el rol de la OCT, más que nada la EDI-OCT, con sus limitaciones, porque si bien nos da una idea del daño y cómo se encuentra, no lo puede distinguir entre si se debe al glaucoma en sí o si se debe a la presencia del drusen. Y llegan a las conclusiones de que disminuir la PIO puede ser útil en casos de drusas en el que el nervio óptico esté apiñado, lo que provocaría pérdida de capa de fibra y también posible compromiso vascular. Pero en sí no habla de que haya un tratamiento eficaz para esto. ¿Y qué haríamos en el caso de, de presentar drusen y un paciente sin hipertensión ocular? No sé si alguien, o sea, alguno quiera comentar un poco qué hacen estos casos o luego les muestro más o menos los papers que se encontró, pero si alguno tiene alguna experiencia sobre qué haría en estos casos. Si querés avanzarlo y lo charlamos al final. Bueno, bueno, encontré básicamente dos papers. Uno de ellos es un estudio multicéntrico realizado en el año 2018 que como ahora venía mucho la tendencia de que la presión intraocular se recomendaba o actuaba como efecto protector en el caso de pacientes con drusen, quería saber con certeza si es que de verdad la presión te genera este factor de riesgo. Entonces, lo que hace es recopilar una serie de pacientes que en su mayoría tenían presiones normales, unos cuantos sí eran hipertensos oculares, y busca si hay una correlación entre la PIO y el daño de la desviación media en el campo visual y la tomografía de capas de fibras nerviosas. Entonces, ellos llegan a las conclusiones de que realmente no hay una asociación significativa entre la desviación media y la PIO en pacientes con drusen del nervio óptico. Sin embargo, a la vez hablan de que tuvieron muchas limitaciones porque solo estudiaron el daño traucomatoso, por así decirlo, en base a la desviación media. Y también en algunos pacientes tuvieron limitaciones para conseguir lo que era el estudio de la OCT. No tuvieron en consideración otros factores como el grosor corneal. Entonces, resaltan eso, pero a su vez creen firmemente que en ojos normotensivos bajar la PIO no es beneficioso. Y yendo un poco en contra de de los estudios previos que dijeron a ver, este estudio inclusive en su momento habla de que pacientes que tenían las presiones más altas, hipertensión ocular no se relacionaba con mayor daño, pero bueno, no fue significativamente estadístico. Y acá encontré otro estudio, que realmente no lo encontré todo porque me salió que está disponible recién en septiembre de este año, pero bueno, habla un poco sobre la tasa de pérdida del campo visual en ojos que tengan drusen de nervio óptico y les hacen seguimiento a 65 ojos por un lapso de 7,6 años y llegan a los resultados de que en un 87,7% de casos la progresión es lenta y una progresión rápida solamente se da en el 3,1% de casos. Entonces, llegan a las conclusiones de que la mayoría de los ojos con drusen tuvieron tasas lentas de pérdida del campo visual a lo largo del tiempo, que la edad y la gravedad basal del paciente se asocian significativamente con tasas más rápidas de pérdida del campo visual y que la PIO media no se asocia con tasas más rápidas de cambio. Pero, no, ya les digo, no lo tuve el estudio completo como para poder
tener más información o cuán certero es, ¿no? Entonces, como conclusiones podemos llegar un poco a que el drusen, a pesar de que es una ocurrencia más que nada asintomática, puede causar deterioro funcional y defectos estructurales que pueden imitar el daño de una neuropatía glaucomatosa, que hay escasos datos publicados sobre la relación entre la PIO y los defectos del campo visual en el caso de pacientes con drusen, que el drusen, más o menos por ahí va el título de nuestra charla, de que oscurece la evaluación clínica de la excavación del nervio óptico, donde el diagnóstico de glaucoma podría haberse retrasado o inclusive podría hacerse un diagnóstico de glaucoma de forma innecesaria, sin tenerlo. Pero bueno, básicamente por todos los papers chequeados se ve que si un paciente tiene drusen y se acompaña de hipertensión ocular, se les ha dado tratamiento y que si no se acompaña de hipertensión ocular, más que nada se está realizando el seguimiento en esos casos. Esta es la bibliografía consultada. Eso sería todo. Puedo Bueno, compartir. muy bueno. Buena presentación. Eh, Nada, me parece que lo dijiste todo y un poco de la idea. No hay mucho que darle vuelta en estos casos, pero un poco me parece que la idea era graficar este tipo de pacientes que uno o el colega oftalmólogo general tiene la tendencia a pedir una cantidad de estudios y ante la duda, ante esa enfermedad roja o ante esos resultados de estudios anormales, siempre le suelen echar la culpa al glaucoma. Justo en estos casos pueden coexistir, la verdad que pueden coexistir, y lo hemos visto, pero si uno se queda solamente con el resultado de la capa de fibra, se ve roja la capa de fibra, se ve daño en el campo visual, y me ha pasado casos como este, que pacientes vienen medicados inclusive, perdón. Eh, y por ahí por mucho, esta paciente es justo joven, pero pacientes que son un poco más grandes, por ahí vienen medicados años, solamente porque le dan raros los estudios. Entonces, y por ahí nunca tuvieron alta la presión. Me parece que el mensaje es importante. Los drusen pueden tener daño por sí mismos, eso queda claro, entonces, pero la progresión suele ser lenta o no tenerla, y por ahí hipertratar a un paciente o medicarlo durante muchos años con un montón o con inclusive la carga que puede ser una enfermedad crónica como es el glaucoma, no está bueno y como dijo Agustín al principio, la clave en estos pacientes es hacer un seguimiento longitudinal, ¿sí? Eh, entender que vamos a encontrarnos, que puede ser que empeore en el tiempo, pero la lógica sería que sea un empeoramiento lento versus una posibilidad de una enfermedad más progresiva y con otros riesgos como es el glaucoma. Y yo quería agregar algo, bueno, obviamente coincido con todo lo que fueron diciendo a lo largo de la charla, muy buena Wishi. Está bueno, si se puede, tener interconsultas con neurooftalmos, que también ayudan, porque no solo los drusen, sino que muchas veces nos llegan campos visuales alterados por alguna causa neurooftalmológica o alguna otra causa, incluso miopes, y a veces uno es medio difícil saber si el daño es por el glaucoma o por su patología de base, con lo cual hacer interconsultas y hacer el seguimiento interdisciplinario está muy bueno también, siempre que podamos, ¿no? Tal cual, Nada, bueno, simplemente eso. sí, y también a veces cuando nada ayuda, hay casos en los que realmente, eh, como decían recién, cuando ya son más añosos, por lo general, ya por el propio paso del tiempo, tiende a subir un poco la presión, por más que no sea un glaucoma. Entonces ya si tenés un caso con un OCT, un campo visual alterado, un nervio que no puedes evaluar bien, agregale una miopía, y tiene presión de 20, 21, 22. Y ante la duda, a veces cuando no podés hacer nada, lo único que te queda es bajar la presión. Te hablo de pacientes más añosos, no un paciente de 30 que le vas a poner una gota de por vida, ¿no? Pero que ya sabes que hay un montón de otras cosas que por ahí le van a estar afectando su calidad visual, decís, bueno, a veces me pasa que termino haciendo un tratamiento para, para manipular la única variable que puedo, cuando todo lo demás no ayuda, digamos.
¿Hay algún otro caso para presentar? No, no. ¿Cuántos más? No, pues, digo, pues queda un montón de tiempo, nos podemos quedar tomando un cafecito. No, Este, no, bueno, es y hay tantos casos en los que la papila no ayuda, digamos, que generan estas dudas diagnósticas, eso bueno, está bueno. es un poco la idea. Obviamente teníamos, así como hay muchísimos más. Este justo era un Drusen y no, nos pareció interesante Para la el- próxima, juntame más. bueno, está bien. Eh, eh, la idea es graficar, como les decía, la idea es graficar estos casos en los cuales el, el, el panorama no es completo. No es el típico, eh, lineamiento de que, bueno, está una cosa mal, otra cosa mal, otra cosa mal, sino que no, nos planteamos dudas y sobre todo este tipo de casos, los pacientes son jóvenes. Muchas otras veces, como dijeron al principio, la sospecha principal pasa eh, por si el estudio está bien hecho, que es lo primero, obviamente es lo primero que descartamos, siempre nosotros miramos la calidad del estudio y es lo primero que tenés que pensar. Pero cuando todo empieza a cerrar en que hay un daño real, por supuesto que el paso siguiente es ponerle un sello al paciente del diagnóstico, que hay veces que lo podemos hacer rápido y otras veces que no, y que solamente necesitamos tiempo. Eh, Como este caso, pusimos este, pero hay muchos más. Eh, Neuropatías miópicas, megalopapilas, millones, ¿sí? Entonces, en ese caso, perdemos un poco, como decía Wishy, un poco lo que decía Gus, perdemos un poco esa pata del diagnóstico del seguimiento, que es la evaluación papilar, porque es algo ya normal. Por ahí el mensaje también interesante es, cuando no hay ninguna variable que nosotros podamos controlar, bajar la presión con métodos de bajo riesgo, eh, por ahí es lo único que nos queda a la mano, y la verdad es que eh, uno prefiere tener ese control asegurado antes que quedarse sin herramientas, ¿sí? Eh, Así Agus, que, sí, ¿cómo andás? Buenísima la presentación, chicos, re linda. No, yo quería agregar que a veces, tal cual lo que decís vos, por ahí uno le da la medicación también por uno, ¿no? Por uno como médico, como que lo deja más tranquilo si ya tiene un daño en el campo visual. Y lo otro sí es hacer el seguimiento, obviamente periódico, porque si hay una progresión en el campo visual con un 24/2 o mismo un 10/2, sí, ahí sí, obviamente la medicación es como que te cubre también. O sea, como decís vos, es el único factor que se puede modificar, entonces está bueno eso. sí, pero te hago una consulta. Si vos tenés progresión de daño axonal, no digamos glaucomatoso, porque por ahí no sabemos si es glaucomatoso, pero tenés progresión de daño axonal y siempre tiene presiones normales, ¿lo medicás igual? Bueno, depende, ¿no? Obviamente, qué es normal y qué no, pero si tiene presiones de 18, 19, sí, yo lo medicaría. Si es una persona joven, sí, si es una joven, no sé, de 40, 50 años, pero sí, a mí me dejaría más tranquila. ¿Cualquier estrategia? Pues digo, En qué sentido? cualquier droga, SLT, o usarías algo en particular. No, no, una medicación usaría, tópica. Eh, Pero obviamente si tiene la presión baja, no, pero si por ahí una presión un poquito más border, sí. Sí, porque no sabes, es difícil evaluar la papila en ese caso, obviamente. Sí, sí, yo creo que haría lo mismo con presiones border. En general, igual, a ver, yo vería qué es
qué es lo que tengo disponible y qué es lo que prefiere el paciente. Yo trataría en estos casos, no descartaría ninguna estrategia, inclusive si es un ángulo abierto pigmentado para el agua CLT, sobre todo si es un paciente joven, eh, pero sí, ese mensaje me parece clave de tener las variables que uno puede controlar controladas. Porque al día de hoy no tenemos otro tipo de herramientas para, para controlar un poco mejor este tipo de pacientes. Así que parece que es un mensaje interesante. ¿Alguien más tiene alguna experiencia o algo que quiera contar? Buenas, Agus, ¿cómo andás? Buen día. Mira, yo sí, acá en San Luis vi un par, allá en Yofa también me he visto unos cuantos con Sofi, pero me parece que de última agregarlo desde el otro lado, ponerle como tenés un paciente que a lo mejor en el fondo de ojo no es tan notorio el drusen, pero no sé, vas a este caso donde sí tiene daño y lo podés ver en el campo visual y medio que te venís volviendo loco, pero con presiones normales. Eh, Quizás uno lo piensa de entrada más como un glaucoma normotensivo y después viste que siempre se dice que uno, el paciente con glaucoma normotensivo, lo tiene que dar vuelta de arriba abajo hasta encontrar el motivo por el cual puede llegar a estar teniendo un daño en el campo visual, un daño en el nervio óptico o el primer signo, síntoma que vaya teniendo. Pero me parece que está bueno tenerlo en cuenta después de haber descartado todo, como para decir, bueno, a lo mejor sí tiene un drusen que no es tan evidente a nivel del fondo de ojo, eh, y ahí implementar ese tipo de estudio ácido, como decía Sofía, a lo mejor pedirle una ecografía si tenés la posibilidad de una tomografía, o esto del EDI-OCT, yo la verdad que no lo tenía en cuenta. Igual acá en San Luis no tengo a nadie que tenga un EDI-OCT, pero me parece que está bueno también desde ese lado. Y igual, de todos modos, creo que siempre termina siendo la conducta del seguimiento. Gracias, Dani. Además, ¿tiene algo para aportar? Pues, vale también terminar un poco más temprano, ¿por qué no? Sí, sí, ya. Si nadie tiene nada más para agregar por ahí, ya terminó. Sí, sí, la verdad que eh, creo que dijimos todo y dejamos los mensajes, me parece que podíamos dejar. Así que nada, agradecerles a todos los que se conectaron y participaron. Gracias, Wishi, muy buena tu presentación. Y nos veremos para el próximo, en un par de semanas.